Bueno, las alzas es un factor multifactorial, tienen distintas aristas de cómo analizarlo. Si uno se va más atrás, hay que decir que las tarifas deberían haberse descongelado en el año 2019. Entonces, estas alzas que estamos teniendo ahora deberían haberse tenido en el año 2019. Sin embargo, fue justo en el periodo del estallido social. Ya. Entonces, ¿qué hizo Piñera en ese tiempo? Con su ministro respectivo dijeron no podemos subir la cuenta de la luz porque estamos en un estallido social. Entonces, se mandó un decreto que prohibía o limitaba, mejor dicho, que se subiese la tarifa. Entonces, ese fue lo que tenemos ahora, es causa de lo que tuvimos antes, que fue decidir paralizar la tarifa, aun cuando la tarifa eléctrica, que se divide principalmente en tres componentes, en generación, transmisión y distribución, ha tenido alzas sostenidas en la forma en que se genera la electricidad por el precio de los combustibles. Ese fue el primer paso. Después, en el año 2022, justo cuando estaba asumiendo también Gabriel Boric, también se terminó ese periodo de que dijimos para las tarifas, teníamos que haberla subido de nuevo, ya con el 2 veces, y Boric tampoco quería, me imagino yo, llegar a un gobierno con alza de tarifa, entonces dijo ya, aplacemos de nuevo la decisión, paralicemos de nuevo las tarifas. Sin embargo, como digo, en 2019 ya teníamos que haberla subido, entonces paramos en 2019, después en 2022 también se paralizaron, y ahí después empezó el coronavirus, o sea, arrastramos el coronavirus, y después guerra con Ucrania, Rusia-Ucrania, y el precio de los combustibles seguía subiendo, la inflación del dólar, entonces era una bola de nieve. Claro. que hasta ahora llegamos y dijimos no podemos seguir esta bola de nieve porque se genera una deuda muy grande. Cada día eran millones de pesos que se adeudaban y por lo tanto el gobierno de ahora y el ministro Pardovo dijo ya no podemos seguir aguantando esta bola de nieve, tenemos que alzar las tarifas aunque duela. Claro. Ese es como el resumen súper corto de todos los factores que tiene el alza de tarifa. Oye, a ver, mencionaste que la generación eléctrica, ¿cierto? O bueno, proveer el servicio tiene tres componentes. ¿Cuáles eran? Generación, transmisión, distribución, que eso es lo que más o menos paga uno en la cuenta de electricidad. Ya, perfecto. Entonces, la componente que tiene más relevancia es la generación, que es como cerca del 70% de la tarifa. Ya. Y esa componente es la que tiene mayor influencia o está indexado al precio de los combustibles y la inflación, al aumento del dólar. Ya. Entonces, si el dólar aumenta, nuestra tarifa también está O indexada. sea, todo esto al final partió como por un tema social, pero después se empezó a ver como mezclado con temas internacionales y como que fuimos aguantando y bueno, al final, por lo que me comentas, pareciera que es la medida correcta, ¿cierto? O sea, o la más responsable al final, que no podemos seguir aplazando esto. Sí, al final es una medida responsable el decir no podemos seguir aumentando la deuda. Sin embargo, ahí también hay distintas alternativas de cómo abordar este problema. Actualmente lo que se hace es que se suben las tarifas, pero también está, y es cierto que en el 2019 nadie nos preguntó si deberíamos mantener las tarifas tal cual, porque alguien puede decir, oye, pero me va a pegar en 2024, claro, quiero pagar al tiro mi cuenta tal cual y que vaya subiendo gradualmente y no que me llegue de una al 2024. Entonces claro, ahí hay ciertas discusiones y también cómo se está abordando el tema de la deuda. Al final es una deuda que se le adeuda a las generadoras de electricidad. ¿Y por qué? Porque ellas seguían generando energía, pero con costos más altos, pero a nosotros nos lo vendían a un precio estabilizado, que no se subía. Y ahora nosotros cuando... ¿El alza de cuánto va a ser más o menos? ¿Se tiene un estimado? Sí, mira, el alza depende de... La tarifa depende de varios componentes. Por ejemplo, como te decía, también está la transmisión y la distribución. Claro. Entonces ahí no tenemos una tarifa homogénea. Pero el alza principal, la primera alza que fue desde el mes de julio, se debió principalmente a la componente de generación. Sin embargo, en octubre va a llegar una segunda alza, que es más o menos un promedio del 22%, que depende de las tres componentes, generación, transmisión y también distribución, que también se han tenido que actualizar y han aumentado la tarifa. Okay.